Quisiera que nos hablara en principio el Estado o lo que maneja la Asamblea Nacional y la comisión que usted preside con respecto al estado de las empresas básicas aquí en Guayana. Muy buenos días a toda Venezuela y a ustedes allá en los estudios. Mira, yo quiero que se fijen, porque los minutos en televisión cuentan mucho, en este cuadro que estamos presentando. Esto tiene 30 años de producción solamente de Sidor, 1987-2013. ¿Cómo ha caído la producción en el caso de Sidor? Lo que han hecho con Sidor, con el parque industrial más importante construido por gobierno alguno en América, en toda América, desde Canadá hasta Argentina, no tiene nombre. Poner, improvisar, desinversionar todo lo que ha construido Guayana a lo largo de toda su historia se vino abajo en estos últimos 15 años. Lamentablemente, todo este desastre se debe a la improvisación, a la corrupción administrativa que impera en ellos, a la piratería, a la forma como han manejado militarmente empresas que no tienen nada que ver con los cuarteles. El mejor ejemplo es lo que ocurrió ayer en la empresa Sidor, donde al presidente actual de Sidor, al general Tomás Andrés Schnoat, lo recibieron a chichazo, justamente porque creía que le estaba hablando a una masa en el cuartel, 13.000 trabajadores en el portón 3 de Sidor, y que finalmente lo bajaron del podium a chicha limpia, porque creían que los podían mandar a trabajar como si fuesen unos borregos o unos soldados o unos militares cualquiera. Resulta que estas empresas no se pueden manejar así, es una improvisación total. Y aquí tengo el cuadro no solamente de Sidor, sino de todas y cada una de las empresas básicas. Esta es la ferrominera. Aquí tenemos a Bausilum en Bauxita. Aquí tenemos el caso de la bauxita en alúmina. Aquí tenemos el caso de Alcasa. Aquí tenemos el caso de cada una de ellas, Carbonorca, todas quebradas por este gobierno que no solamente es maula porque no le paga a los trabajadores, es maula también porque no le paga a los proveedores y porque han arruinado, como dije al principio, el parque industrial más importante que tiene Venezuela. Ahora, diputado, para resolver esta situación que usted está planteando, según esas cifras, una situación bastante crítica, ¿qué se ha presentado en la Asamblea Nacional? ¿Hay un proyecto quizá para la recuperación de las empresas básicas de Guayana? Fíjate, esa pregunta es bien importante, Carlos, porque en el año 2012 los diputados democráticos de la fracción de la MUT presentamos esta ley para la recuperación de las empresas básicas de Guayana, de todas las empresas básicas, para garantizar no solamente inversión en ellas, sino también transparencia administrativa, que vuelva la meritocracia, gente que de alguna manera sepan administrar. ¿Cuál es la experiencia del general Tomás Andrés? Haberse graduado con Diosdado Cabello en la promoción Montilla. Ese es el único mérito que han presentado hasta ahora. Por Dios, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar en esta carrera militarista de querer manejar las empresas como si fuesen cuarteles? Unos generales que no han administrado ni siquiera la cantina de cada una de los establecimientos militares donde ellos han tenido funciones administrativas. En esto se requiere experiencia, se requiere experticia. Aquí hay una ley que garantiza en capítulos, en títulos, en articulados, una forma correcta de administrar. Ponte tú que cualquiera de los diputados de la Asamblea Nacional tenga observaciones a la ley, pero ni siquiera la han admitido, ni siquiera nos han permitido hacer una ley que pueda discutir en profundidad, retomar el liderazgo de la Venezuela no petrolera. La alternativa no petrolera de Venezuela era Guayana. Aquí en los últimos 15 años se ha liquidado un sueño de esperanza, un sueño de futuro, no solamente para los guayaneses, sino para todos los venezolanos, y eso lo han liquidado liquidando las empresas básicas. Minerven, al sur del estado Bolívar, es la única aurífera en el mundo entero con un dólar, con un precio de onza por dólar de casi $2.000 por onza, que da pérdida. Que bajamos de 4.700
a menos de 450 kilos de oros mensuales a menos de 80 kilos de oros mensuales. Ahora, diputado, eso es una tragedia para el pueblo del Callao, para Tumeremo y Guasipati. Diputado, a propósito de este tema y el panorama que se vive actualmente en las empresas básicas de Guayana, específicamente en la siderúrgica del Orinoco, usted ha hecho mención a lo que fue la reciente designación del general Tomás Andrea Schwab Romaniuk como nuevo presidente de Sidor. Él viene de ser el comandante de la Brigada Aérea 59 con base en la ciudad de Puerto Ordaz. Sin embargo, el general ha dicho que una de las metas de esta nueva directiva de Sidor es aumentar la producción de acero, que el año pasado apenas se situó en 1.500.000 toneladas, distante de lo que habían sido años anteriores, donde incluso se llegó a superar los 3 millones de toneladas de acero de producción en Sidor. Han sido víctimas en la empresa de paros constantes por parte de los trabajadores, por otra parte también falta de repuestos e insumos para la producción. ¿Qué es lo que está pasando con la siderúrgica del Orinoco? Mira, lamentablemente la siderúrgica del Orinoco, que fue un ejemplo de un centro industrial y de capacitación obrero, el más importante del país. Ahí entraba gente de Sucre como pescador y salía como técnico superior en metalurgia. Se presentaban analfabetos y salían como obreros calificados. Se presentaron campesinos de Monaga y salían capacitados para cualquier área de trabajo. Ese es el centro industrial más importante que se ha creado en Venezuela. Es la empresa pionera y da pena que hoy esté Sidor en las condiciones en las que está, por falta de inversión, por mala praxis, por el cartel de la cabilla, por el cartel del hierro, cosa que debemos vincular de manera directa a Rangel Gómez, que tenemos acusaciones, 19 acusaciones en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Contraloría, en la Fiscalía General de la República e incluso en la Contraloría General de la República, porque Rangel Gómez no ha dejado de tener injerencia en lo que ocurre en las empresas básicas, colocando sus hombres y su gente de confianza.